Hola, muy buenos días. Soy Juan Carlos Jarte Cabrera Bustamante y hoy día, para el trabajo de videoensayo, realizaré el tema de realismo jurídico, en el cual haré un análisis profundo de concepciones, corrientes y críticas de relevancia actual. Comenzaremos por qué es el realismo jurídico. El realismo jurídico es una corriente de pensamiento que ha dejado una huella significativa en la teoría jurídica. Emerge como una corriente de pensamiento en el siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esta se distingue por su enfoque empírico, pragmático, que busca analizar el derecho desde una perspectiva realista, alejada de las abstracciones y formalismos tradicionales que dominaban el panorama jurídico de ese entonces. En este videoensayo nos adentraremos en un análisis detallado de diversas facetas del realismo jurídico, como concepciones fundamentales, hasta su vigencia y relevancia en la actualidad, como conjunto de prácticas sociales y decisiones judiciales que se encuentran en constante interacción de una realidad social. Eh, ¿Cuáles serían las concepciones del realismo jurídico? Exploremos sus fundamentos. El realismo jurídico desafía la noción de que el derecho es un sistema coherente y predecible, destacando la importancia en factores contextuales en la interpretación y aplicación de normas jurídicas, desde la influencia de la realidad social, política, económica, en las decisiones judiciales hasta la crítica y objetividad y neutralidad del sistema legal. Examinaremos en profundidad las concepciones que fundamentan esta corriente de pensamiento. En las distintas corrientes de pensamiento jurídico comparten una visión crítica del derecho tradicional, pero difieren en su énfasis y percepciones. El derecho, como lo que los jueces hacen, esta concepción, defendida por autores como German Frank, que participó en Law and the Modern Mind de Burton de 1930, y Oliver Wendell de The Common Law de 1881, sostienen que el derecho no se limita a establecer leyes escritas, sino que configura principalmente decisiones que toman los jueces en casos concretos. Las normas escritas por sí solas no bastan, no alcanzan. La interpretación, la aplicación judicial que dota del derecho, de su significado, un alcance real, eso es lo que se busca. El derecho como instrumento de poder. Desde esta perspectiva, el derecho no es neutral, sino que refleja las relaciones de poder existentes en la sociedad. Esta ha sido desarrollada por autores como Carl Oliver Crona, que, que estuvo en Law and the Fact to End en 1971, y Al Ross on Law and the Justice de 1958, que se enfatiza el papel del derecho como una herramienta que se utiliza en clases dominantes para poder mantener su control sobre la sociedad, para poder tener para poder legitimar sus necesidades, intereses sobre estos. Finalmente, el derecho como una herramienta para resolución de problemas. El realismo jurídico también enfatiza la función pragmática del derecho como instrumento de resolver problemas sociales de una manera efectiva. Autores como Roscoe Pound, que estuvo en Mechanical Jurisprudence, y Felix Frankfurter de Process de Judging in Common Law, que abogan un enfoque más pragmático y funcional del derecho, ya que lo adaptan
a necesidades, desafíos de una sociedad en constante cambio. Ahora hemos llegado a la parte donde hablaremos sobre las corrientes del realismo jurídico, en el cual distinguimos entre la corriente escandinava y norteamericana. Cada una de ellas tiene sus propias perspectivas, enfoques. Por ejemplo, la corriente norteamericana, representada por figuras como Oliver Wendell y German Frank, resaltan el papel activo de los jueces en la creación del derecho. Mientras que en el realismo jurídico por la corriente escandinava, con autores como Alf Ross y Carl Oliver Crona, enfatizan la función social y política del derecho, desafiando la neutralidad de la ley. En este video ensayo analizaremos en detalle las diferencias y similitudes entre estas corrientes, así como el impacto que tuvieron en la teoría jurídica. Realismo jurídico norteamericano. Empezaremos por esta. El contexto en el que se da, el contexto histórico, surge en la década de 1920 en Estados Unidos, obviamente, en un contexto de crisis económica y social que cuestionaba la legitimidad del sistema jurídico tradicional. En sus principales exponentes, Jerome Frank, Oliver Wendell y Louis Brandeis y Carl Jelinek, que estuvo en The Bramble Bush on Our Law and Study. El énfasis que se da en este realismo jurídico norteamericano es el de una predicción de decisiones judiciales. La metodología para analizar factores como una jurisprudencia previa, la ideología de los jueces, el contexto social, político del momento, un análisis de comportamiento de jueces, de los factores que influyen en sus decisiones, el realismo jurídico escandinavo. Pasaremos a la siguiente. El realismo jurídico escandinavo. El contexto histórico en el que nace, en el que surge, es en la década de 1930, en Escandinavia, en un contexto de auge del pensamiento socialdemócrata y el interés de un análisis del lenguaje jurídico. Sus principales exponentes fueron Alf Ross, Carl Oliver Crona, Axel Hagström. El énfasis que se le da a este es un análisis del lenguaje jurídico, en el cual su metodología analiza lo lógico, lo semántico del lenguaje y lo utiliza en normas y decisiones jurídicas. Se cuestionan ideas de una verdad jurídica, de una verdad objetiva, y se examina en lenguaje jurídico para ser utilizado para manipular, controlar la realidad social. Ahora procederé a decir las críticas, aportes del realismo jurídico. Críticas y aportes. Abordaremos las críticas que ha enfrentado el realismo jurídico, incluyendo acusaciones de falta de rigor teórico y relativismo. Sin embargo, también consideraremos factores extrajurídicos en lesiones judiciales que han enriquecido el debate jurídico contemporáneo y han contribuido a una comprensión más amplia y contextualizada del derecho. Analizaremos cómo esas críticas y aportes modelaron la evolución del realismo jurídico y su influencia hacia la teoría jurídica moderna. En las críticas que se le hacen es el excesivo pragmatismo, el relativismo y el descuido de la dimensión normativa del derecho. Empezaremos a describir por el excesivo pragmatismo. El excesivo pragmatismo se le criticó al realismo jurídico porque consideraban que esto podría llevar a descuidar la importancia de valores, principios morales que se le daba en el derecho. El relativismo era una crítica, era cuestionado en el realismo jurídico porque daba duda
daba duda a la existencia de una verdad jurídica objetiva, lo que muchos consideraban que podría dar a generar incertidumbre y arbitrariedad en la aplicación del derecho. Y finalmente, el descuido de dimensión normativa del derecho. Se critica al realismo jurídico por descuidar la dimensión normativa del derecho, es decir, la importancia de las normas jurídicas como guías de conducta. Ahora pasaremos a los aportes, que sería el énfasis en la realidad social, el derecho, crítica del formalismo jurídico, desarrollo de herramientas de decisiones judiciales y un aporte de estudio del lenguaje jurídico. Sí. El realismo, empezaremos por el énfasis en la realidad social del derecho. El realismo jurídico ha destacado la importancia de la realidad social en la comprensión del derecho, reconociendo que el derecho no existe en un vacío, sino que está extremadamente vinculado a las dinámicas sociales y políticas. La crítica del formalismo jurídico, el realismo jurídico, ha criticado el formalismo jurídico que considera que el derecho se reduce a normas escritas y ha puesto en relieve el papel, la importancia de la interpretación y aplicación que se le da judicialmente en la creación del derecho. El desarrollo de herramientas para la predicción de decisiones judiciales. En el realismo jurídico, fue utilizado para la, para la práctica jurídica, especialmente. El aporte del estudio del lenguaje jurídico era el realismo jurídico contribuía al estudio del lenguaje jurídico porque se fue permitido en una manera de comprensión de cómo se construye y cómo se interpretan estas normas jurídicas. Llegaremos al punto, uno de los puntos importantes del final, la vigencia y relevancia del realismo jurídico en la actualidad, que es un desafío permanente en nuestra sociedad. En un mundo marcado por complejidades, por problemas jurídicos y la necesidad de adaptar el derecho a las demandas cambiantes de la sociedad, examinaremos la vigencia y relevancia del realismo jurídico en nuestra actualidad y veremos cómo los principios realistas continúan siendo pertinentes para comprender dinámicas del sistema jurídico y fomentar una interpretación más justa y contextualizada del derecho, desafiando concepciones tradicionales y abriendo nuevas perspectivas en la búsqueda de justicia. Analizaremos en este caso resoluciones de controversias legales en la sociedad contemporánea. Sus ideas han sido utilizadas para analizar diversos temas jurídicos como la interpretación judicial, el análisis realista del lenguaje jurídico y la consideración del contexto social. Son herramientas valiosas para la interpretación de las normas y la toma de decisiones judiciales de los jueces a los cuales pueden ser influenciadas en factores políticos y sociales. Un ejemplo de eso sería que un juez pueda interpretar una ley de discriminación racial, ¿no? Sobre una discriminación racial, debe considerar el contexto social, el actual, al que se dicha la discriminación, las experiencias de las personas discriminadas, las posibles consecuencias de su decisión en la sociedad y, y tiene que tener todo eso en cuenta. El segundo punto es la creación del derecho, en el cual el enfoque pragmático del realismo jurídico ha contribuido a comprender cómo se crean las relaciones de poder en nuestra sociedad. Un ejemplo, la creación de leyes sobre derechos laborales que responden a necesidades de trabajadores frente a abuso del poder, de un poder mayor que sería de las empresas. Sin embargo, la efectividad de estas leyes depende en gran medida de una aplicación por parte de los jueces y de la existencia de mecanismos que garanticen su cumplimiento. Por último, la relación entre el derecho y la sociedad. El realismo jurídico nos ayuda a entender la estrecha relación entre el derecho y la sociedad, reconociendo que el derecho no es un ente neutral
y cómo el derecho se ve influenciado a las dinámicas sociales, políticas y culturales. Un ejemplo podría ser el movimiento que tuvo Estados Unidos por los derechos civiles, que tuvo un impacto significativo para una evolución del derecho en ese país. Las protestas, luchas legales de los afroamericanos que llevaron a una promulgación de leyes que prohibieron la discriminación racial y ampliaron los derechos de las minorías. En conclusión, el realismo jurídico es una corriente de pensamiento jurídico que ofrece perspectivas empíricas, pragmáticas del derecho. Ha sido criticada por su falta de rigor, por falta de rigor científico, su exceso de relativismo y su ignorancia de la moral. Sin embargo, el realismo jurídico sigue siendo una corriente influyente en la actualidad y sus ideas han sido utilizadas para justificar reformas jurídicas, desarrollar nuevas teorías de interpretación judicial y comprender mejor el papel del derecho en nuestra sociedad. En este videoensayo he tratado de sumergirlos a este fascinante mundo del realismo jurídico, explorando orígenes, corrientes, críticas y una relevancia actual, planteando interrogantes que desafían conceptos sobre el derecho y justicia, y sobre esta sociedad contemporánea. Espero que este viaje enriquecedor haya sido enriquecedor y lo llevara a reflexionar sobre la complejidad que lleva y la dinámica del sistema jurídico en sí. A pesar de haber surgido esto hace más de un siglo, el realismo jurídico sigue siendo una corriente de pensamiento vigente en nuestra actualidad. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y espero que lleguen a las 100 firmas para apelar a Leonardo.